Hoy vamos a conocer a Marta González Moro. Ella es la socia fundadora de 21 gramos, que es lo que pesa el alma, se dice, y es una consultora de comunicación especializada en sostenibilidad y consumo consciente. También está certificada B Corp y es interesante también hacer un poco de búsqueda de lo que es este concepto. Ella en la empresa analizan tendencias, hacen estrategia para empresas, participan con algunas fundaciones de empresas en educar en valores, entran en distintas escuelas por toda España para acercar estos conceptos a los niños y además tienen un ranking que hacen cada 2 años para dar a conocer las empresas que están caminando este camino de tener valores y de querer integrarlos dentro de la forma en que gestionan la empresa. Es bueno saber que durante el COVID les ha ido bien, han tenido que contratar a gente pues porque es un área que claramente está en auge y también porque lo están haciendo bien, claramente. Así que, sin más, vamos a escuchar la conversación que yo he procurado que sea lo más fácil de entender posible, porque a veces la sostenibilidad es como una palabra muy grande que nadie sabe muy bien cómo abordarla de lo amplio que es el sector y de alguna forma he querido que lo hagamos más concreto para ver que todos podemos hacer cosas, que es bastante intuitivo y tiene mucho de sentido común. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí. Pues agradecida, porque me has permitido darme un paseo por Madrid en un día tan bonito como hoy y relajada. Creo que pensar que voy a tener unos minutos por delante contigo en los que poder reflexionar, hablar y conocernos un poquito más, pues toda tuya. Muchas gracias. Y yo creo que para mí el interés de una charla contigo y que nos puedan escuchar tiene que ver con que pues eres una persona que has hecho una trayectoria muy interesante que te ha llevado a un área que está tan de moda ahora mismo, que es la sostenibilidad. Y creo que para las personas que nos escuchan, lo interesante es pues quien tenga proyectos de trabajo empresariales donde puede tomar decisiones de caminar hacia la sostenibilidad, pues que tengan un poco de idea de por dónde, qué es ese territorio y por dónde caminar. Y quienes estén en otro tipo de proyectos o no lideren, hay algo que uno siempre lidera, que es la vida de uno mismo, su propio consumo y tu propia casa, ¿no? Que es tu república independiente, con lo cual siempre hay acción posible y para mí la idea sería tener una conversación donde podemos ver dónde están las cosas en la sostenibilidad y qué cosas podemos ir haciendo individualmente que tengan impacto en la sociedad en la que vivimos. Entonces, para ti, ¿dónde está la mayor oportunidad ahora mismo en una sociedad? Vamos a hablar de España. A nivel individual, de decir, oye, entiendo que hay una corriente importante, sé que esto es verdad, que existe, que tenemos un reto climático y de sostenibilidad. ¿Dónde puedo empezar? Para ti, siendo una persona que no está en una empresa, ¿dónde podemos empezar? Pues fíjate, yo creo que ¿dónde podemos empezar? Probablemente no empieces de cero. Eso es el primer punto, ¿no? Porque te puedes animar, ver el Himalaya y decir, uff, tengo que subir todo esto, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más benevolentes con todos nosotros, ¿no? Y asumir que es un camino, evidentemente, con pendiente, pero que ya venimos caminando. Nadie empieza en cero en el ámbito de la sostenibilidad. Pero, ¿qué significa sostenibilidad, no? Y en esta primera contextualización, ¿no?, que haces, Adriana, has dicho un par de palabras que a mí me inspiran muchísimo, ¿no? Escuchar, individuo, el individual, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde está la clave. Yo creo que es el empoderamiento individual para un bien colectivo. Es conjugar el bien común, algo que nos compete y nos preocupa y nos debería ocupar a todos, pero desde la perspectiva más individual. Descubrir qué podemos hacer cada una y cada uno en nuestro ámbito, yo diría que personal, ¿no? Porque al final primero somos
personas y luego somos profesionales, empresarias, madres, ciudadanas, pero somos una. A mí esto me recuerda mucho algo que te he oído decir antes. Yo nunca lo había oído. O sea, dentro del mundo de la sostenibilidad muchas veces hay marcas que a lo mejor hacen algo que no es lo correcto y existe la palabra de boicotear a esas empresas económicamente, pues con el consumo, prescindiendo del consumo habitual de una marca. Pero tú has hablado de otra palabra que yo no había oído nunca y que me ha gustado mucho. Cuéntanos. Boicot. Bueno, desde luego es estar siempre en el lado soleado de la calle, ¿no? Esa traducción un poco literal. Y boicot, por especificar, es buy de comprar, cot, es un boicot de compra que no es un boicot. En positivo, es claro. el boicot en positivo, ¿no? Como dices, boicot en positivo. ¿Cómo le das la vuelta y te pones en el lado sonriente o ¿no? Optimista también? Y desde luego, y quiero aclarar un poco con cierto rigor. Evidentemente, todo lo que sea la denuncia y la apuesta de boicot, ¿no? De castigar a evidentemente, los comportamientos y al final los desempeños negativos, pues está bien que haya una parte de la sociedad que se comprometa a hacer boicot cuando sea legítimo, ¿no? Pero nosotros creemos que también hay que impulsar el boicot y es eso, precisamente, premiar no solo al que lo hace bien, sino al que lo intenta. Pero quiero decir, el boicot parte de una premisa también de empoderamiento del consumidor ciudadano que toma conciencia, ciencia, rigor, datos, pero de manera consciente, de que algo tiene que cambiar, pero que en su mano, en su monedero, en su compra, es un ejercicio con muchísimo poder, Entonces puedes dejar de comprar al que lo hace mal, pero puedes comprar al que lo hace o lo intenta hacer mejor. Y por ejemplo, en un supermercado, ¿qué es hacerlo bien? ¿Cómo puedes saber qué marcas están teniendo un desempeño mejor? Vale, ahí también yo apuesto a por qué no hagamos dicotómico todo. Bien, correcto, no, sí, no, tú eres bueno, tú eres malo. Yo creo que tenemos que aprender a gestionar los grises para hacerlos cada vez más blancos, ¿no? Sin caer, evidentemente, en el blanqueo puro y duro de greenwashing o blanqueo ecológico. Hay todas las pequeñas cosas que podamos hacer. Evidentemente en el supermercado, desde la reducción de plástico hasta donde podamos, no hasta el cero plástico, porque a lo mejor no podemos llegar al cero, pero podemos hasta el cero y mucho camino, ¿no? Hay que, todo lo que sea reducir y seguir, bueno, todo lo que es mejora, al final tiene impacto. Yo creo que lo de las bolsas de plástico en la caja, ya mucha gente lleva las suyas propias. Pero es verdad que quizás en lo que es compra de frescos, pues el comprar a granel, llevar tus propias bolsas, hay muchas de tela hoy en día, este tipo de cosa. Pero aparte de eso, por ejemplo, pues está el tema de orgánico, pero que tiene otro precio. Entonces tú, pues eso, a nivel de ya no te digo esto que fruta, verdura no tendría marca, pero habitualmente no la tiene, pero de cara a otras marcas que se encuentran en el supermercado, ¿cómo es esa elección? ¿Cómo saber quién se está portando mejor? Yo creo que antes de saber quién lo está haciendo mejor, yo creo que el consumidor, y me incluyo, tenemos que hacer un autodiagnóstico. O sea, ¿qué puedo hacer yo mejor para ayudar también a esas marcas a que también mejoren? Quiero decir, ¿estoy dispuesta a pagar un poquito más por un producto que sé que tengo una cierta trazabilidad de la propuesta de valor que me llega hasta el lineal? Nosotros desde Marcas con Valores, que al final es un pulsómetro, un barómetro de cuánto implican los valores y la propuesta al final ética, ¿no? de ese producto o servicio, los consumidores españoles están interesadísimos en saber cómo me llega ese producto o servicio hasta aquí, ¿no? Se informan, buscan, leen, tienen cierto interés, ¿no? En saber, con lo cual ya empiezan a conocer, porque están interesados y buscan esa información. Y creo que todas las marcas en general están haciendo grandes esfuerzos en transparencia, ¿no? y en poner en valor los esfuerzos que hacen. Entonces, si lo sabes, el consumidor tiene que también asumir su parte. ¿Estamos dispuestos a pagar un poquito más? ¿Estoy dispuesta a ir a una tienda que me queda a lo mejor un poquito más lejos y voy caminando o no caminando, ¿no? Pero tal, estoy dispuesto a... el consumidor también tenemos que asumir hábitos nuevos que conllevan cierta renuncia, pero luego tiene un retorno, ¿no? De disfrutar también de ese nuevo estilo de vida
al que aspiramos y anhelamos. El 84% de la ciudadanía en España admira a quien ejerce un consumo consciente. Admiramos a quien lo hace y aspiramos a poder ejercerlo. Yo creo que tenemos que permitirnos el lujo también de ejercer el consumo consciente. Qué bonito ponerlo así. Yo, por ejemplo, que he tenido mis épocas de consumo más o menos consciente con respecto a nutrición, por ejemplo. Hay un libro que a mí me inspiró mucho. Yo he sido vegetariana, vegana, omnívora. Y bueno, yo tengo un puesto ahora mismo muy exigente en términos de tiempo. Antes hablábamos de cómo gestionamos esas agendas que ya no tienen huecos. Y sí que yo he visto que con el estrés de un trabajo muy demandante y además tener un niño pequeño es como que no das, no, o sea, yo tengo un comportamiento con menor excelencia ahora del que tenía antes por esa falta de tiempo y porque no me he conseguido organizar mejor. Pero hay un libro que a mí en su momento me inspiró mucho acerca del veganismo, que no soy ahora, pero sí lo he sido, que es un libro americano y se llama Veganist, veganista. Y dice, no te llames vegano, porque veganista es como alguien que es un caminante de un camino. No has llegado a ninguna parte, no eres eso. Es un devenir constante. Y eso lo que hace es que le quita la presión de la perfección. Porque si no, el día que no eres, deshabilita por completo esa identidad y por tanto ya pues de perdidos al río, ¿no? Entonces yo creo que esto enlazaba un poco con lo que tú decías de los grises. Absolutamente, porque de hecho, fíjate, se nos está pidiendo un enfoque más humanista a todo, ¿no? A que seamos capaces de, pues eso, de generar empatía, de poner a las personas en el centro de la estrategia, en el ámbito empresarial sobre todo. Pero fíjate, yo creo que no hay nada menos humano que la percepción. Es decir, tenemos que asumir que la percepción es lo menos humano de todo. Pero eso no nos tiene que, o sea, de nuevo, ¿no? O todo o nada. Absoluto, o sea, en absoluto. No hay nada más motivador y más, pues sí, la palabra de nuevo, motivador, que elevar nuestra ambición por aspirar a un estilo de vida que sabemos que es más saludable, que sabemos que es más justo, que sabemos que es más democrático, pero que al final es mejor para todos, es mejor para mí y para los demás, ¿no? Entonces, es indudable que en el ámbito amplio, ¿no?, de la sostenibilidad entendida como esa capacidad de integrar el impacto medioambiental y social o mejorar el impacto medioambiental y social, es bueno para todos, pero también es bueno para mí. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? Yo últimamente digo sostenibilidad sin complejos. O sea, yo soy más sostenible porque el retorno que me produce es fantástico. Y además me produce también, y reconozco felicidad, saber que yo me beneficio y a la vez estoy beneficiando a otras personas y a mi propio entorno. Entonces yo creo que hay una parte muy positiva de generar y activar el cambio. Sí, yo creo que a veces, a mí me ha pasado en la empresa, por ejemplo, en Adolfo Domínguez, me ha pasado de decir, oye, en mi caso estoy en una empresa que siempre ha tenido una sensibilidad, en aquel momento se llamaba ecológico, ahora se llama sostenibilidad, y yo he tenido la suerte de crecer en una casa donde mi padre era enormemente sensible a esto, pero él lo era desde un lugar que no es la sostenibilidad con tantas cifras y con tantos cálculos que es la de ahora, ¿no? Él lo era desde el sentido común de la gente de siempre, porque mi padre siempre ha guardado contacto con la Galicia profunda, con los pueblos, siempre ha querido vivir en el campo y no integrarse en vidas urbanas. Y una cosa que yo he visto con él, y nosotros lo hemos hecho en la empresa, es decir, oye, a lo mejor no estamos listos para poner en marcha todo un esquema de trazabilidad, para cambiar absolutamente a todos los proveedores, para quitar todos los tintes de la ropa, cambiar todas nuestras materias primas, pero hay cosas que ya hacemos y cosas que ya somos. Y nosotros desde hace mucho tiempo hemos apostado por la calidad. Y la calidad significa la calidad y el diseño atemporal. ¿Y eso qué significa? Que las cosas duran más tiempo y por tanto consumes menos. Entonces,
el no consumo. Yo creo que hay mensajes, lo que a mí me gustaría saber de ti es cómo, yo conozco el caso de nuestra empresa, pero ¿desde qué lugar aborda la sostenibilidad empresas con las que tú trabajas en 21 gramos, que son tus clientes y que tienen esta ambición de caminar bien? ¿Qué hacen? ¿Qué proyectos? Si puedes nombrar algunas marcas o algunos proyectos de lo que están haciendo. Yo me siento profundamente orgullosa de las marcas con las que trabajamos, pero yo creo que lo que define el trabajo de 21 gramos y los clientes con los que actualmente trabajamos es ser conscientes de que tenemos muchísimos dilemas y que en la solución, en el análisis y en las propuestas de resolución de esos dilemas, en los que hay que conjugar tensiones, ¿no? Y conflictos, quizás en la toma de decisiones. Es un tema de liderazgo. Nosotros ayudamos a tomar las decisiones correctas. Al final es intentar dar respuesta a una pregunta muy simple, que es ¿qué es lo correcto? Y lo correcto, evidentemente, tiene que ser, para una empresa, mantener la sostenibilidad económica, y lo correcto es minimizar el impacto medioambiental, y lo correcto es tener esa sensibilidad y ese compromiso social en la huella que produce toda mi cadena de valor, ¿vale? Entonces, trabajamos con todo tipo de clientes y marcas que las nombro porque evidentemente las conozco y estoy trabajando con ellas, y de antemano, lo digo porque también lo compartimos, ninguna marca es perfecta, ninguna. Todas están intentando sacar su mejor versión para ofrecer marcas del siglo XXI. No es lo mismo estar en el siglo XXI, todas las marcas que todavía, o productos y servicios, están en el siglo XXI, pero son del siglo XXI, son sostenibles, son marcas y productos y servicios que quieren aportar y trascender y entender y comprender desde la sensibilidad de lo que realmente importa. Sí, tú decías que el siglo XX es la correcta relación en una relación entre la calidad y el precio para el cliente y para las empresas al final, y que hoy en día en el siglo XXI es esas dos más sostenibilidad. Sí, sostenibilidad o valores o perspectiva ética en el amplio sentido, ¿no? Porque también decíamos, las palabras a veces limitan, ¿no? Se le ha dado una carga semántica a la sostenibilidad, pero bueno, igual que podemos dar una carga semántica a los valores, marcas con valores, o una carga semántica rigurosa, que es la ética, ¿no? O lo correcto. Y, por ejemplo, en una empresa dedicada a lo alimentario, por ejemplo, que tú tienes algunas, Sí. ¿qué es caminar en el buen sentido? Bueno, da igual el sector, pero en el alimentario evidentemente es un impacto muy directo al ámbito de la mejora de la salud, ¿no? La nutrición al final y la alimentación está viviendo una transformación increíble en toda la cadena de valor, desde los ingredientes en origen hasta el modo de producirlo, el modo de transportarlo y el modo de, bueno, pues de generar los residuos, ¿no? O sea, entender y comprender toda la cadena de valor, ¿no? De lo que vemos hasta que nos ha llegado, y no solo y cómo luego se circula, ¿no? En el ámbito de la economía circular. La industria alimentaria tiene grandísimos retos muy complejos, y pretender solucionarlos de un día para otro simplemente no es posible, ¿no? Yo creo que hay que incorporar una mirada de medio y largo plazo, asumiendo que se necesita emergencia y urgencia, pero entendiendo y comprendiendo que los cambios no son fáciles, ¿no? Y permitir, motivar, y por eso de nuevo el boicot, ¿no? Premiar a las que lo ves, que lo están haciendo, para que aceleren y que se genere ese círculo virtuoso de mejora permanente. Nosotros tenemos la suerte, y digo, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, Danone, una empresa, evidentemente, una marca compañera de vida, ¿no? De, prácticamente, en el caso de España, de quien no ha tenido un contacto como mínimo, ¿no? Con Danone a lo largo de su vida. Bueno, pues Danone, con la que compartimos comunidad B Corp, que hablábamos antes, ¿no? Esta comunidad de empresas gestionadas, dirigidas y certificadas, ¿no? Desde el propósito y con unos estándares altísimos medioambientales y sociales. Bueno, pues 100 años. Es que una empresa centenaria. Ese argumento de, claro, es que los nativos sostenibles, los nativos del siglo XXI lo tienen más fácil. Bueno, pues es lo mismo que el nativo digital. Aunque no seas nativo digital, no puedes no acometer la transformación digital. Puedes hacer una emigración exitosa, ¿no? Creo que hay que desmitificar que si no naces sostenible no vas a ser sostenible. No, evidentemente lo puedes hacer con
fenomenal, e igual hay mucho paralelismo con la transformación digital. ¿Alguien duda que una empresa en el siglo XXI no puede estar digitalizada? Hay empresas y marcas que todavía tienen procesos poco digitalizados y aspiran a digitalizarlos en un breve tiempo porque saben que es un modo de gestión más eficiente. Y en el caso de Danone, por ejemplo, ¿cómo ha sido su caminar o qué áreas han sido de especial interés o foco? Bueno, yo creo que Danone ha hecho una reflexión muy profunda y desde el liderazgo, ¿no? En Manuel Faber, aunque es verdad que ha sido incluso cuestionado, ¿no? Los últimos tiempos, incluso por su valentía, ¿no? Y por su activismo a favor de todos estos modelos. E internamente, ¿no? Ha tenido una presión de cierta parte del accionariado para que no ha sabido o no ha comprendido todo el ímpetu, ¿no? que se le estaba dando. Pero en el fondo han hecho una revisión completa de la cadena de valor, que trasciende al último metro de propuesta que te llega a ti como consumidor, sino que han redefinido primero con una reflexión completa de toda la cadena de valor y diseccionar o ir troceando la ballena, ¿no? En todos los puntos hay mejoras posibles. Eso te lo oí decir antes, que crees que la sostenibilidad hay que acometerla con troceamiento. Es decir, Sí. es una cosa muy grande que no se puede acometer, es imposible básicamente si lo coges de lleno el bicho entero, y que tienes que ir un poco por lonchas. No me gusta la metáfora que estoy diciendo aquí. Lo de lonchas me ha encantado porque es tal cual, ¿no? Las lonchitas y hacerlas digeribles. Evidentemente. Y es así como es posible. Hacerlo posible. Pero hay mucho por hacer. Y yo creo que dicho esto, cuando empiezas a replantearte las cuestiones, que yo creo que principalmente es eso, es un replanteamiento. La transformación de los modelos culturales, no solo de gestión, sino también cultural, ¿no? Es una mentalidad, es conectar con lo que va a ser el siglo XXI. A mí me encantaría coger a una persona de la década de los años 20 del siglo XX y luego compararla con una persona de los años 80 del siglo XX también. Esa transformación absoluta que vive el siglo XX es que se va a producir también en el siglo XXI. Y creemos, también queremos que a donde vamos, no solo porque lo necesitamos, sino porque lo queremos, es a una sociedad más sostenible. Bueno, entre otras cosas, porque si no es sostenible, yo creo que no va a ser directamente, ¿no? Sí. Querer hacerlo. Es querer hacerlo. Nosotros, en nuestra empresa, lo que hemos hecho antes de empezar, porque había cosas que ya hacíamos, pero no las teníamos declinadas en términos modernos, ¿no? No le dábamos la nomenclatura adecuada. Pero sí que hemos empezado haciendo una reflexión primero y hemos llamado a una consultora que ha venido, que saben mucho más que nosotros de sostenibilidad en nuestro entorno textil. Y una de las conclusiones para mí más interesantes a las que hemos llegado es, primero, antes de empezar con trazabilidad y con los impactos que se miden actualmente, es hacer una revisión de tu propia ética como empresa, de en qué crees, qué es auténtico para ti, qué espacios son los que tú habitas naturalmente sin que te lo diga nadie. Entiendo que no todas las empresas tienen esta sensibilidad, aunque también yo diría que casi cualquier empresa que haya empezado en un entorno más o menos pequeño siempre ha tenido una preocupación por los distintos stakeholders, por las personas del pueblo o de lo que sea, ¿no? Y por no tener vertidos, pues porque eso poluciona tu pueblo y eso no, tú sabes que eso no puede ser. O sea, que el bien y el mal al final no es tan difícil discernirlo. Es verdad que cuando se hace muy grande se hace bastante más complejo el problema, pero en esencia no es difícil. Y nosotros llegamos a un área que a mí me gustaría preguntarte por él, que es el área de lo sagrado. Nos dimos cuenta que había una parte dentro del textil que tiene que ser, que es el agua, el consumo de agua, vertidos tóxicos, huella de CO2 y demás. Pero luego había, y todo el aspecto social, por supuesto, también, pero luego había un área que a nosotros nos importa, que no tiene que ver con la sostenibilidad, porque puede ser perfectamente sostenible
talar un bosque de 1000 años y plantarlo por otro y decir eso es FSC y ya está, pero es que igual eso no hay que hacerlo, porque es que esos árboles milenarios, ese bosque, es que tiene una belleza o un valor ecológico que no hay que tocarlo, ¿no? Y entonces nosotros hicimos esa reflexión y una palabra a la que llegamos, que creo que es una palabra que me gustaría que elabores tú, me gusta mucho en inglés, es kindness, que es la amabilidad. La amabilidad con uno mismo, la amabilidad con las cosas, con los animales, con el planeta, no solo desde una conciencia rígida de idealismo, sino desde el calor del amor, de que no quieres ver el mal, de que te hace daño, hacer daño al final. Y sé que tú tienes en 21 gramos el amor es algo, o sea, el que la sostenibilidad emane del amor es algo que trabajáis particularmente y me gustaría que nos cuentes más. Pues sí, pues fíjate, en términos de amabilidad, ¿no? Etimológicamente, amabilidad es digno de ser amado. Lo cual, si lo reflexionamos, digno de ser amado es porque si haces las cosas bien, y el bien por el bien, el retorno es el ser amado. Con lo cual, si tú eres amable, tu entorno te quiere. Y entonces, pero el entorno te quiere porque tú previamente quieres al entorno también. Entonces yo creo que es como un yin-yang, ¿no? Es realmente el equilibrio. Hablar de amabilidad y de amor, bueno, nosotros es un poco como qué tiene que ver todo esto con luego los modelos de negocio, la empresa, las marcas, etcétera. Bueno, pues nosotros creemos que mucho, ¿no? Nosotros estamos en ese perfil humanista, ¿no? El perfil humanista es, creemos, ¿no? Que poner a la persona en el centro de la estrategia de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, nosotros, ¿no? Leyendo, pues hablábamos, ¿no? De Humberto Maturana, que es un filósofo chileno que hace pocas semanas nos dejó, ¿no? Y dentro de nuestro equipo hemos tenido mucha influencia. Él habla del no Homo sapiens, sino Homo sapiens, y el Homo sapiens sapiens somos amorosos, ¿no? Lo que nos diferencia del resto de los animales es nuestra capacidad para amar. O sea, y que realmente, como especie, hemos evolucionado y hemos llegado hasta aquí. No sé si bien y mal, si en donde estamos es el culmen de la evolución o no, o sobre el resto de las especies, precisamente por esa condición intrínseca de las personas, que es la capacidad de amar. Yo culmen te diría que no, porque claro, somos un microbio sí, en el tiempo de las especies sobre la Tierra. Exacto. Entonces, siendo menos endogámicos también y creernos nosotros el ombligo del mundo, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Esa capacidad biológica e intrínseca y diferente, ¿no? Que nos hace ser auténticamente personas, es nuestra capacidad para amar. Y descubrirse en esa capacidad para amar es maravilloso, ¿no? Yo quiero decir que encuentras las virtudes también. Digno de ser amado es que te esfuerzas por hacer las cosas bien, ese bien para todos, y finalmente el retorno pues es vivir en armonía, ¿no? La amabilidad yo creo que tiene mucho de armonía, de saber equilibrar, de conocerse, lo que has dicho tú antes, ¿no? La sostenibilidad es como una palabra muy grande. Yo creo que hay que deconstruirla, ¿no? Ahora que estamos siempre en la deconstrucción de todo, ¿no? Si deconstruyes, hay 1000 maneras de reformularla. La tienes que hacer tuya y propia. Marcas con valores, ¿no? Que nosotros decimos ser y hacer antes que parecer. Ese ser conecta con tu propia esencia, con la naturaleza de tu propósito. El hacer es tu desempeño, el modelo de negocio, al final, el cómo, ¿no? Me estás haciendo pensar una cosa, porque es verdad que se habla tanto y hay gente que las palabras estas grandes las llaman palabros. Sí. Y es verdad que la sostenibilidad empezó a tener un peso tan grande que aplasta a las empresas y aplasta a las personas a veces hacia la inacción por decir, oye, es que esto es demasiado grande. Totalmente. Y no lo puedo abordar. Y en esa escucha de hacer algo tuyo, a mí me está recordando un poco en el tema de la maternidad, que yo, bueno, he tenido una experiencia que más o menos es reciente, de hace 5 años y medio, pero yo tomé una decisión de escucharme en ese proceso. Y es un proceso en el que
culturalmente en España, como vivimos tan en contacto con las familias, hay muchas madres y muchas abuelas, hay muchos expertos, ¿no? Que además tienen una cierta cercanía con uno y entonces que entran y lideran un proceso o pretenden hacerlo si les dejamos. Y yo tomé una decisión de que no quería eso. Y entonces yo tuve muy lejos a todo el mundo y es un proceso que viví en escucha profunda de decir, yo no sé, pero mi cuerpo tiene que saber, ¿no? Y las hormonas me tienen que indicar y me tienen que llevar y esto intuitivamente se tiene que poder hacer y tiene que haber una sabiduría ancestral que entra en acción cuando esto sucede. Y efectivamente para mí ha sido así. Entonces me gustaría, o sea, me está surgiendo un poco la idea que este área tan grande, si nos tomásemos la molestia de sentirlo ya en nosotros, es decir, el sentido común. Nosotros en Adolfo Domínguez hablamos muchísimo de sentido común, porque no te tiene que decir nadie lo que es sostenible, pero si ya lo sabemos. Si lo saben nuestros viejos, por eso tenemos una campaña que se llama Sé más viejo, si es que sostenible a lo mejor es tener 4 camisas buenas o algo que te dure 10 años o algo. Si son conceptos muy sencillos al final. Yo creo que muy sencillo es vuelta a lo básico. ¿Vale? Vuelta a lo básico porque es algo innato. Yo creo que hemos vivido, o sea, estamos sufriendo, y no lo digo yo evidentemente, sino muchos pensadores de ciencias sociales, ¿no? Que estamos en el no legado, porque el legado suena positivo, sino una herencia de los abusos y del exceso de final del siglo XX, ¿no? En el que evidentemente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en términos de recursos ambientales y por nuestras posibilidades de soporte, ¿no? Y de aguante de brecha social, evidente, ¿no? Y que el modelo que transformó y fue válido para el siglo XX, en el que evidentemente le llamábamos el capitalismo, ¿no? En el que se organiza la sociedad en este sentido, ha tenido cosas muy buenas, ha habido muchísimos avances, pero se nos ha ido un poco de madre, ¿vale? Entonces hay que reconducir la situación y reinventar o resetear el sistema, ¿no? Para quedarnos con lo bueno, evidentemente, y para desprendernos de esos excesos que son lastres y que nos hacen no avanzar como sociedad y no ser capaces de reconectar con la naturaleza, que es algo innato. Entonces, yo creo que precisamente si reflexionamos, o sea, para actuar también en nivel pedagógico, ¿no? en el ámbito de la educación, para aprender, muchas veces los adultos tenemos que desaprender. O sea, se aprende hasta los 7 años, luego se desaprende. Entonces yo creo que la sociedad tenemos que desaprender muchísimo y dejar hueco, ¿no? A reconectarnos con lo que la experiencia nos ha llevado y trastornado. O sea, yo creo que estamos un poco trastornados, la sociedad está un poquito trastornada y es el momento de reconducirnos. ¿Y qué grandes áreas, por ejemplo, ves tú de mejora en las empresas? Una que se me ocurre evidente es la parte de transporte, es decir, cuanto más lejos produces, pues más gastos más impacto de huella de carbono tienes por toda la distancia que tiene que recorrer ese producto. También es verdad que eso ha deconstruido mucho los puestos de trabajo que había en proximidad y que ha obligado a que cambiemos por completo a lo que nos dedicamos, porque hay trabajos que simplemente van desapareciendo de nuestras geografías. Hombre, de nuevo, hay que hacer ese análisis completo y deconstruido de toda nuestra cadena de valor. Si nosotros tenemos nuestras materias primas son las que son y no las podemos cambiar, bueno, pues a lo mejor ahí tenemos menos capacidad de cambio, pero tenemos a lo mejor capacidad de cambio en la transformación cultural de la organización o cómo cuidamos a nuestros empleados, al entorno más social. Podemos ver si en buena gobernanza tenemos el grado de diversidad que sabemos que es bueno para las compañías y las organizaciones. Podemos hacernos ver también nuestro performance fiscal, que muchas veces hacer las cosas de manera legal no es todo lo... Bueno, no solo es cumplir con la legalidad y sino, bueno, pues tener... es amplísimo, todos los ámbitos, o sea, la movilidad, la gestión de los costes, la gestión de los colaboradores, toda la cadena de proveedores. ¿Cuántas veces se oye, ¿no? El customer centric, el cliente siempre en el lugar. Está muy bien tener al cliente muy presente,
pero no seamos customer centric, seamos people centric, pongamos a las personas, porque los proveedores también son personas y los empleados también. Hay que reequilibrar las fuerzas y el interés, ¿no? Para dar respuesta a todas las expectativas de todos esos grupos de interés que tenemos, ¿no? Y que participan. Esto de grupos de interés no es solo tener interés, son grupos de coparticipación, ¿no? ¿Quién coparticipa en mi cadena de valor? Evidentemente todos tienen interés, pero están coparticipando. Hay una diferencia entre entender, ¿no? la verdadera perspectiva colaborativa y de co-creación que tanto se habla ahora, ¿no? Cuando integras una perspectiva colaborativa en los procesos, se descubre un montón de elementos y de áreas específicas de innovación. Parece que hablamos de cosas muy abstractas y no son tantas. Bueno, de hecho, a mí, trabajando en una empresa, pues cada día me gustan más las cosas muy concretas, ¿no? Y por ponerle un ejemplo a las personas que nos escuchan, nosotros en la empresa hicimos un proceso de escucha activa, lo llamamos almorzos, y es que yo he hecho muchos, pero luego otros jefes de departamento también han hecho desayunos con las personas que trabajan puestos muy específicos, o sea, en realidad toda la fábrica, toda la empresa que tenemos en Orense. Y por ponerte un ejemplo de algo que parece una tontería, pero es innovación que viene de la participación, de que ellos nos dijeron, oye, es que para coser, en mi caso piensa que soy textil, entre que ya somos mayores las costureras y usamos gafas y esas cosas, y en esta empresa hacéis mucho negro, y cuando toca coser con hilo negro encima de tela negra, es que no vemos nada. Entonces ya es que no sabemos si lo estamos haciendo en línea recta o no. Y no nos dieron exactamente la solución, nos dijeron que ese era el problema. Tenían evidentemente luces, tienen gafas, tienen todos sus elementos, pero sí que vimos que si vimos el problema y fuimos allí a estudiar un poco el lugar de trabajo con ellas, y vimos que si orientábamos y cambiábamos la orientación de las mesas de costura, la luz entraba con otro ángulo y les cambió por completo la visión de lo que hacían. Y de repente algo que era un problema dejó de serlo, con puro sentido común y con absolutamente la colaboración de quienes viven el problema en el día a día. Entonces yo creo muchísimo en entrar en el microdetalle, y algo que he aprendido es... la gente con la que trabajas, todos, ahora que se llama stakeholders, ¿no? Pero todo el mundo con quien trabajas, tú tienes una reputación, y la única empresa que se sostiene en el tiempo es cuando tu reputación está intacta. Es decir, cuando tú pagas tus cuentas, cuando tú haces las cosas bien, la gente quiere trabajar contigo. Y nosotros somos una empresa que llevamos 45 años, vosotros lleváis ya 15, ¿no? 15, sí. El bien hacer, porque si haces las cosas mal... El bien hacer. Y sí. Conectándolo al final, si te quedas con eso, es la empresa amable, la que es digna de ser amada. Entonces, si eres una empresa amable, tú vas a ser reputada, evidentemente, ¿no? Hacer las cosas bien, pero también hacer las cosas por el bien. Y como tú dices, el camino de intentarlo, porque la perfección... O sea, yo cada vez que me enfrento a todo lo que hay que hacer, madre mía, si me quedara con ese cuadro, pues sí, me abrumaría y no haría nada, ¿no? Pero el entenderlo como un camino y el evitar las contradicciones, los grises y no por ello dejar de caminar. No. Y liderazgo, que suena a veces que pensamos que el liderazgo es solo para los líderes, pero el liderazgo es en cada individuo, porque liderar es tomar decisiones y en cada decisión hay un acto de liderazgo. Yo haría más extensible el verdadero poder del liderazgo, ¿no? El liderazgo del consumidor ciudadano, persona, cuando votamos, cuando compramos, cuando elegimos, cuando decidimos. Evidentemente va ponderado a cuántas decisiones tienes que tomar o el impacto de tus decisiones, pero ojo, las decisiones son las de cada uno. Totalmente. Yo siempre he pensado, cada vez que voy a un mercado y voy a la zona de pescadería, donde hay unas señoras que son como mi abuela, ¿no? Que saben muchísimo y están ahí a pie del mercado controlando que ese pescado esté fresco o no fresco, o me has cobrado 2 céntimos más y tal. Digo, estas son unas controladoras aquí de la calidad, sí, que luego lo disfrutamos pues el resto. Como nuestras abuelas, ¿no? Yo también he tenido la suerte de tener abuelas empoderadas.
Sí, empoderémonos. Yo creo profundamente en el empoderamiento individual y en el liderazgo individual, en la capacidad de cambio de todos. Y luego lo disfrutas. Qué bueno. Pues Gracias. nos quedamos con eso, el disfrute de lo que está bien hecho. Eso. Muchas gracias, Marta. A ti y a vosotros.